Buenos días, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este salón de actos de la sede en Madrid de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia y a todas aquellas que nos siguen en el canal oficial de la CNMC en YouTube. Vamos a dar inicio a esta quinta y última sesión del ciclo de conferencias organizado entre CNMC y FUNCAS y para ello vamos a dar paso a la conferencia de apertura institucional por parte de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. Por favor, presidenta. Muy buenos días y bienvenidos a la CNMC. Quiero empezar por agradecer vuestra presencia al acto, no solamente a los que estáis presencialmente, sino también a los que nos están siguiendo de manera telemática. Y sobre todo quiero agradecer a nuestros amigos de FUNCAS, porque esta colaboración que hemos llevado a cabo ha sido uno de los grandes placeres de mi mandato. Y hoy, que cerramos este ciclo de conferencias y es el último, pues bueno, creo que además lo hacemos con un tema fundamental que ha sido también otra de las cuestiones que durante mi mandato he intentado impulsar, ¿no? La eliminación de barreras a la actividad económica. Además, hoy tenemos la oportunidad de contar con Daniel Calleja Crespo, director de la representación de la Comisión Europea en España y gran amigo, que compartirá con nosotros unas reflexiones. Me ha dicho que va a hacer una presentación dinámica, con lo cual estamos todos expectantes. Conoce en profundidad el mercado interior, pero no solo en su rol actual, sino que además ha sido capaz de ver como testigo de excepción desde su puesto como director de los servicios jurídicos de la Comisión Europea todos y cada uno de esos problemas que hoy vamos a intentar de alguna forma resolver con nuestras reflexiones al menos. También quiero agradecer la participación de todos los ponentes que hoy nos van a ilustrar con sus reflexiones y su debate y aprovecho también para agradecer al resto de ponentes que en todas y cada una de las conferencias y ciclos que hemos tenido en esta colaboración con FUNCAS pues nos han trasladado sus visiones y nos han permitido que esta casa siga siendo un centro de debate y reflexión sobre temas de actualidad económica. El proyecto del mercado único europeo ha cumplido ya más de 30 años y, sin embargo, lo que más pesa en la palabra proyecto europeo es proyecto, porque sigue siendo un proyecto y no está cumplido suficientemente. Y esa es una de las cuestiones que vamos a analizar hoy, cómo conseguir que ese proyecto europeo se convierta de verdad en un auténtico mercado único. No estamos aprovechando todo lo que el mercado único nos puede proporcionar, no le estamos sacando todo el partido que nos permitiría además tener una mayor afección al concepto de Europa y yo creo que una de las razones fundamentales para eso es esa fragmentación de la que hoy nos vamos a hacer eco. Persisten divergencias legislativas, todavía tenemos que estar llevando a cabo un máximo empeño en armonizar. En definitiva, no estamos viviendo la potencialidad de un mercado de 450 millones de consumidores más, si unimos a los países amigos del entorno, países EFTA, etcétera, ¿no? Hay demasiados ámbitos en los que seguimos funcionando en la práctica como 27 mercados distintos y luego los podemos multiplicar además por aquellos países de corte más federal como puede ser Alemania, España, etcétera, donde además tenemos que bajar todavía a un nivel inferior para encontrar nuevas barreras que se suman a las anteriores. Precisamente por eso lo que hoy vamos a discutir es fundamental, porque Europa no necesita un nuevo proyecto, no necesita reinventarse, le bastaría con cumplir bien aquellas normas, aquellos principios básicos que la sustentan y la fundamentan. Lo que necesita la Unión es, por tanto, completar ese mercado único que ya decidió construir hace más de 30 años y que, en definitiva, sigue siendo tan importante y tan vigente como lo era en su momento. La solución requiere avanzar en varios frentes de forma simultánea. Combinar mercado, combinar competencia y combinar integración. Estas tres funciones, combinar mercado, competencia e integración, es lo que viene desarrollando la CNMC con sus funciones y con sus actuaciones. Tenemos una visión de los mercados que nos permite abarcar no solamente desde una perspectiva de competencia, sino también como regulador sectorial muchos de los problemas que vemos, entre ellos pues esa fragmentación de la que hablábamos, y utilizamos todos los mecanismos a nuestro alcance, tanto para impedir la fragmentación por parte de empresas como
como también para recurrir a aquellas normativas de rango inferior a la ley que fragmentan los mercados o que imponen obstáculos a la propia actividad económica. Esto lo venimos ejerciendo con la misma convicción con los diversos instrumentos. Por lo tanto, lo que hoy vamos a oír no es nada más que uno de los elementos que integran nuestra actuación en nuestro día a día. Sin más, no voy a quitarle más tiempo a los que me van a seguir en las exposiciones. Además, sigo muy intrigada con la exposición dinámica de Daniel Calleja, vamos a ver. La buena noticia es que, a diferencia de otros retos geopolíticos que estamos viviendo en estos momentos, este reto está en cierta medida, o al menos en una gran medida, en nuestras manos. Y, por lo tanto, creo que podemos hacer muchas cosas para ir resolviendo los problemas que hoy vamos a discutir aquí. Espero que en nuestras discusiones aportemos una visión clara de cuáles son los problemas, pero también de las posibles soluciones que entre todos les podamos aportar. Muchísimas gracias y espero que sea una jornada muy interesante para todos. Gracias, presidenta. A continuación, el discurso también de inauguración por parte del director general de FUNCAS, Carlos Ocaña, por favor. Buenos días. Para mí es un placer siempre venir aquí porque sí, pero también porque me asomo a mi vida anterior y bueno, pues es un placer, un gustazo poder hacerlo. Esta es la quinta de un ciclo de jornadas, de conferencias que hemos realizado a lo largo del año en colaboración con la CNMC. Compartimos la organización de los actos, pero también compartimos los lugares donde hacemos las reuniones. Unas han sido aquí, otras han sido en la Fundación, en FUNCAS. Y en ese ciclo los culpables, los que han sido primero ideólogos y los que luego han ejecutado la organización de las reuniones y han estado en las reuniones, más allá de la presidenta de la CNMC, Alfonso Camba, que le doy las gracias, Juan José Ganuza, que no está aquí hoy, pero al que también le doy las gracias, Javier Asensio, que sí que está hoy aquí y que es el que nos va a hacer, entiendo, el resumen de lo que han sido estas 5 jornadas. Esta no es la primera colaboración, pero les cuento el porqué de esta serie de conferencias. El contexto, hace año y medio, el informe de Draghi, ¿no? Se hablaba muchísimo del informe de Draghi, luego el informe Letta, y todo el mundo hablaba con admiración, ¿no? Y mostrando su acuerdo, su adhesión a ese informe, ¿no? Había un consenso bastante amplio en que qué buena idea, ¿no? Cuánta razón tiene, qué problemón tiene Europa con la inexistencia de un mercado único. La verdad es que el informe Letta y el informe de Draghi hablan de muchísimas cosas y quizás no todas despiertan el mismo acuerdo, el mismo consenso, pero esa parte del mercado único ciertamente es indiscutible. Con quien quiera que hablase en aquellos momentos, y yo creo que ahora también, pues decía, es verdad, ese es el problema de Europa, eso es lo que tenemos que resolver, y si lo resolviéramos, pues todas esas preocupaciones con el equilibrio de Europa, con la pérdida de competitividad, con respecto a América, pues vamos perdiendo posición, pues se resolverían. Y la reflexión ya entonces es, pues si estamos tan de acuerdo, si todos lo vemos así, claro, porque nadie hace nada, ¿no? Porque no se está moviendo nada o casi nada, siendo más positivo, porque vamos tan despacio, ¿no? Se podría decir de esta manera, y este ciclo de conferencias surge pues con la intención de examinar esas cuestiones en más detalle, y con esa idea pues celebramos una primera jornada, esto fue en noviembre del año pasado, 2025, sobre unidad de mercado y competitividad, y en la moda está de poner gerundios en los títulos, superando la fragmentación regulatoria en Europa y España. Esa fue la primera conferencia, que fue una mirada más bien de conjunto, con un buen número de expertos de esta casa y también de FUNCAS y del Banco de España y de otros sitios. La segunda mirada fue ya más centrada en un sector concreto, el de las utilities. Se habló de reformas de los sectores energéticos y de las
telecomunicaciones para avanzar en la unidad de mercado europeo. La tercera conferencia habló de banca, del mercado financiero, integración del mercado financiero europeo hacia la unión del ahorro y la inversión. Esta es la única que me hicieron trabajar a mí, porque estuve entre los ponentes. Esa fue en abril de 2026 y hace nada, el 26 de mayo, pues hubo otra conferencia sobre el quinto pilar del mercado único europeo, un espacio común para la investigación, la innovación y la educación, capital humano y +D, tecnología. Y bueno, pues ese ha sido el ciclo de conferencias que se cierra hoy con, de nuevo, una mirada de conjunto a todo lo que está ocurriendo en Europa. No le voy a pisar a Javier Asensio el resumen. No voy a hacer yo mi propio resumen de la jornada, pero sí voy a permitir un par de comentarios sobre lo que me parece a mí que son los temas recurrentes que surgen, da igual si hablas de utilities, si hablas de I+D o si hablas de cualquier otra cosa. La primera, esta sabida, es que competitividad y competencia son cosas distintas. En el contexto europeo, en realidad no están hablando de competencia, aunque a los que estamos aquí probablemente nos preocupa más la competencia que la competitividad, pero en el contexto europeo de lo que se habla es de competitividad, y eso lleva a hablar de escala, ¿no? de tener empresas con una escala que les permita competir con otras empresas que sí que tienen escalas mayores y que en muchas ocasiones son americanas, otras veces son chinas, pero sobre todo americanas. La buena noticia es que, aunque esto de la escala no tenga que ver con la competencia, ¿no? El manual de competencia lo que te dice es muchas empresas, eso implica pequeñas o no tan grandes, ¿no? Pero la buena noticia es que escala en un mercado más grande que los mercados nacionales en los que seguimos operando, pues también significaría más competencia al final, ¿no? Si el mercado fuera ese mercado enorme de varios cientos de millones de consumidores, y nuestros mercados muy pequeños como el español, el francés o el alemán, que se han quedado pues, diminutos, ¿no? Seguimos hablando de grandes naciones, pero en términos económicos pues somos muy pequeños. Una segunda idea recurrente en estas conferencias es que no hay dos sectores iguales, las problemáticas varían mucho. Hay sectores, los de bienes, en los que bueno, pues sí que hay una integración razonable y las preocupaciones desde el punto de vista de competencia no son tan grandes. Si miras el sector servicios, pues ya las cosas no son tan positivas, ¿no? Hay, dentro del sector servicios, pues el avance es mucho más limitado. Y ya si miras el sector financiero, pese a que hace bueno, ya más de 10 años pues, dimos un paso adelante enorme, ¿no? Se creó un mercado único bancario, pero lo cierto es que a efectos prácticos la integración en el sector financiero pues sigue siendo muy limitada. Este es el tema central de Draghi, ¿no? Que sin un mercado financiero integrado no vamos a ninguna parte. Y luego la tercera conclusión, de la que probablemente no se ha hablado o se ha hablado solo indirectamente en las jornadas que hemos ido teniendo, es que bueno, aquí hay temas económicos, de regulación, hay temas jurídicos, pero también hay temas políticos, ¿no? Si uno quiere entender por qué vamos tan despacio, porque Europa, aunque tiene el consenso, tiene la idea muy clara de a dónde habría que ir, se mueve despacio, pues las restricciones son más de tipo político, ¿no? Pues, la resistencia de los países, no solo de los sectores, sino de los países pues, a perder la autonomía nacional, la soberanía nacional, y esto hace más difícil avanzar. Pero bueno, se puede acabar en una nota más positiva diciendo que, sin embargo, se avanza, sí que hay avances claros en muchos sectores concretos, aunque el ritmo no sea el que nos gustaría a muchos. Y ya voy terminando.
Muchísimas gracias, Presidenta. Ha sido un placer y yo creo que ha sido útil esta colaboración y espero que siga. Y bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias. Espero que nos sigamos viendo en el futuro. Gracias. Gracias, director. Ahora la conferencia principal, ofrecida por el director de la representación permanente de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja. Muy buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y de FUNCAS y dirigirme en primer lugar a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados. Mientras les estoy hablando estoy intentando colocar, pero sigo siendo homo analogicus, tengo problemas de digitalización y no sé dónde está mi exposición, me van a ayudar a hacerlo. Pero quería comenzar dándole las gracias a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, querida Cani Fernández, y yo quisiera que mis primeras palabras, antes de entrar en tema, fueran palabras de reconocimiento, fueran palabras de homenaje a Cani Fernández, a la que conozco desde hace muchos años y a la que hoy quiero públicamente agradecer desde la Comisión todos sus muchos años de trabajo, también su competencia y sobre todo su independencia. Un trabajo impecable, un trabajo extraordinario durante su mandato como presidenta que merece todo nuestro reconocimiento. Así que para empezar yo pediría un aplauso para ella. Ya le dimos un aplauso hace unos días en un acto muy emotivo que tuvo lugar en el Foro de Nueva Economía, pero yo creo que es de justicia reconocer los méritos. También quisiera agradecer las palabras de presentación del director general de FUNCAS y su compromiso con la reflexión y con esos esfuerzos por tener una Europa más competitiva, más integrada, menos fragmentada. Llegamos a la quinta conferencia de un ciclo muy interesante y voy a empezar con una frase taurina. No hay quinto malo, así que espero que lo que les voy a decir sea de interés. Y he titulado mi intervención, y pido disculpas por el anglicismo, One Europe, One Market, porque esta es la terminología, una Europa, un mercado, para esa hoja de ruta de la competitividad europea. Y en mi intervención voy a intentar dar respuesta a alguna de las preguntas y algunas de las percepciones que todos nos hacemos. Es decir, bueno, pero si está tan claro lo que hay que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues yo voy a explicarles dónde estamos. Y para eso, como una imagen vale más que 1000 palabras, en esa primera imagen, que creo que necesita muy pocos comentarios, podemos ver dónde estamos. Vivimos tiempos convulsos, tiempos de incertidumbre, de desorden, de inestabilidad. La geopolítica ha hecho irrupción en nuestras vidas. Tenemos conflictos bélicos uno tras otro, Ucrania, en las fronteras de Europa, Gaza, Irán. Vemos un auge de las autocracias. Según voy hablando, pueden irse fijando en una de las fotos, que lo que estoy diciendo se refleja en alguna imagen. Se cuestiona el orden internacional, se cuestiona el derecho, se cuestiona el multilateralismo. Hay un auge del populismo, de las protestas, y las crisis climática, crisis migratoria, pues siguen sin resolverse. Y la pregunta que nos debemos hacer es, en esta situación, ustedes me dirán, ante tanta crisis, ante tanto conflicto, ¿dónde está Europa? ¿Dónde está Europa? Pues Europa es una potencia mundial, es una de las economías más avanzadas del mundo y un 6% de la población, que es lo que somos, es capaz de generar la quinta parte de la riqueza mundial. Somos capaces de generar el 18% del PIB mundial.
Tenemos un gasto público importante porque tenemos un estado del bienestar que queremos mantener porque es nuestro modelo social. Tenemos una alta capacidad redistributiva, tenemos una fuerte inversión pública, en I+D un 2,2%, deberíamos invertir todavía más, en defensa vamos a tener que aumentar y tenemos un problema demográfico importante porque en este momento somos un 21% de personas mayores de 65 años y seremos un 30% en el año 2050. El gran reto que tiene Europa es convertir su base de conocimiento, su estabilidad institucional y su mercado único en una ventaja competitiva en un mundo en transformación. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es que el modelo europeo, tal y como lo hemos conocido, no tiene garantizada su viabilidad. El presidente Macron, en un discurso en la Sorbona, decía: Europa es mortal, Europa puede morir. ¿Y por qué lo decía? Pues porque hemos basado nuestro desarrollo, nuestro modelo, en una triple dependencia muy peligrosa. Teníamos externalizada nuestra defensa y la seguimos teniendo a Estados Unidos. La energía, hasta los últimos años dependíamos de energía barata que nos suministraba esencialmente Rusia, hasta que Rusia decide utilizarla como arma y entonces tenemos que cambiar. Y toda nuestra industria dependíamos de China y del sudeste asiático y cuando llega la crisis del COVID vemos que hasta un artículo tan elemental como las mascarillas pues no somos capaces de producirlo en Europa y tenemos que recurrir a proveedores externos. Estamos ante un cambio de situación y por eso urge un cambio de modelo para acelerar la integración europea. Y cuando la política de la fuerza parece que se impone, lo que defiende la Unión Europea es un proyecto basado en reglas. Nosotros defendemos el multilateralismo, nosotros defendemos el derecho internacional, defendemos el respeto de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, la democracia, la libertad, la solidaridad. Esos son los valores europeos. Y creemos que defender estos valores no es una opción, forma parte de nuestro código genético y es también una necesidad estratégica, porque nuestro modelo y nuestra prosperidad no se basa en aranceles, se basa en mercados abiertos, no se basa en rotuladores que ponen de un día para otro todo patas arriba, se basa en el respeto de las reglas. Y Europa quiere ser un actor fiable en ese contexto. El informe Draghi ha sido una llamada de atención, lo decía muy bien Carlos Ocaña. El informe Draghi lo que dice es, y además hay que recordar que el informe Draghi lo pide la presidenta de la Comisión Europea. La presidenta de la Comisión Europea le dice a Draghi, pero vamos a ver, si hace 20 años estábamos en igualdad con Estados Unidos, o muy parecido, ¿por qué hemos tenido en estos últimos 20 años una brecha tan importante? Y Draghi dice, pues porque los Estados Unidos se han digitalizado, han invertido en sectores tecnológicamente mucho más productivos. Además, y hay cifras como las que da, dice, en apenas 50 años ninguna nueva empresa europea desde cero ha superado los 100.000 millones de euros, mientras que 6 empresas estadounidenses lo han hecho. Hay una excepción que es Inditex. Esta diapositiva estaba mal hecha, decía ninguna empresa, pero Inditex me dijo, hay una, nosotros sí que lo hemos conseguido, así que es un orgullo que sea una empresa española, pero es la única. En todo lo demás los americanos se han digitalizado, han aumentado la productividad y lo que Draghi dice es que hay que hacer un esfuerzo de inversión, hay que hacer un plan de descarbonización y de competitividad y hay también que aumentar el gasto en seguridad y defensa. El mensaje de Draghi es que hay que actuar porque la competencia global se ha identificado. Europa tiene que acelerar sus decisiones para recuperar el terreno perdido. Pero el informe Draghi dice también que Europa tiene los recursos, tiene el talento y tiene el mercado. Y tenemos el informe Letta. El informe Letta da como solución estructural el profundizar el mercado único, porque nuestro mercado único sigue siendo nuestra mayor fuente de crecimiento potencial. Podemos ser el espacio económico más importante del mundo para generar escala, para generar crecimiento, para generar inversión y empleos de calidad. Y por ello, su receta es el One Europe, One Market, una Europa, un mercado. En realidad, si lo pensamos, hay 3 etapas dentro de la integración europea. La primera es el Tratado de Roma, el mercado común, del cual celebraremos el año que viene los primeros 70 años.
Hay una segunda etapa, que es el mercado interior, el objetivo 92 de Delors, y ahora entraríamos en una tercera etapa, que es una Europa, un mercado, que se basaría en la unión de ahorro e inversiones, la conectividad, la unión de la energía y toda una serie de iniciativas que tenemos que poner en marcha en los próximos 2 años. Y esta presentación que ven aquí es la diapositiva que Enrico Letta presentó a los jefes de Estado y de Gobierno que se reunieron en un castillo junto con Draghi, y en el cual de ahí salió el acuerdo en poner en marcha este One Europe, One Market. ¿En qué consiste y cuáles son las medidas que tenemos que poner en marcha si queremos relanzar el mercado único y conseguir que el mercado, esa una Europa, un mercado, sean una realidad? Pues ahora mismo les voy a detallar de forma muy breve los elementos esenciales de las distintas medidas. Lo primero que tiene que hacer Europa es reforzar la política industrial. Hace años, yo he sido director general de Industria en la Comisión, y hace años se decía la mejor política industrial es la que no existe. Hoy ya nadie dice eso. Europa tiene que reforzar su base industrial. Tenemos que tener tejido industrial. Los países que tienen más tejido productivo tienen empleos de calidad, afrontan mejor la crisis y hay un efecto multiplicador entre la industria y los servicios. Y para ello la Comisión ya ha presentado, el 4 de marzo, un reglamento, no una directiva, sino un reglamento de aceleración industrial. Vamos a utilizar la contratación pública para aumentar la productividad en sectores estratégicos: el acero, el cemento, el aluminio, la automoción, las tecnologías limpias, porque son sectores estratégicos que son sectores que impulsan a la economía. Y vamos a ser menos ingenuos en las inversiones extranjeras. Toda inversión de más de 100 millones de euros de un país que controle el 40% del mercado deberá cumplir unas condiciones. La primera, al menos el 50% de los trabajadores tendrán que ser europeos. La segunda, tendrá que haber transferencia de tecnología. La tercera, la inversión no podrá superar el 49% del capital. Y vamos a hacer sencillamente cosas que otras zonas del mundo hacen y que nos pueden permitir el que tengamos una mayor aceleración de nuestra industria. Un proyecto, un procedimiento digital y crear áreas de aceleración industrial con permisos simplificados. Objetivo, que la industria represente un 20% del PIB en 2035. Estamos en el 14,3%. Es un esfuerzo gigantesco el que hay que hacer, pero si no tenemos política industrial no va a ser posible relanzar nuestra economía. Algunas de estas medidas pueden resultar sorprendentes, pero son indispensables si queremos que haya más producción en Europa. En segundo lugar, la simplificación y el mercado interior. La Comisión ha propuesto ya la propuesta de régimen 28, llamada en terminología anglosajona EU Inc., que a mí no me gusta nada, pero la idea es que una empresa se pueda crear online en menos de 48 horas por un coste de 100 euros sin capital mínimo y pueda navegar entre 27 regímenes jurídicos distintos desde su constitución hasta su liquidación sin tener que estar sometido a 27 reglas y a 27 mercados distintos. Esta propuesta está ya sobre la mesa del Consejo y del Parlamento y puede ser una propuesta que va a permitir acelerar la creación de startups, atraer talento y facilitar operación sin trabas dentro del mercado interior. Propuesta muy sencilla, si hay voluntad política se puede aprobar y nos daría un instrumento para poder operar sin trabas dentro del mercado interior. En tercer lugar, la reducción de la carga administrativa. La Comisión lleva haciendo ya muchos esfuerzos para mejorar la calidad de la legislación. Esos esfuerzos se traducen en objetivos. En los próximos años hay que rebajar las cargas de las empresas un 25% y un 35% a las pymes. No se trata de desregular, se trata de regular, de hacerlo mejor. Se trata de simplificar, de eliminar trabas. Y ya hemos presentado 10 paquetes ómnibus en los cuales cogemos familia de paquetes legislativos e introducimos modificaciones
desde el punto de vista de reducir las cargas en la automoción, en el medio ambiente, ayer en materia de fiscalidad, alimentación, productos sanitarios, energéticos, ¿qué barreras podemos suprimir? ¿Cómo podemos hacer más fácil la vida de las empresas? Vamos a aplicar más rigurosamente el principio de proporcionalidad y más reglamentos y menos directivas, porque los reglamentos tienen aplicación directa y se aplican de forma uniforme dentro de la Unión Europea, mientras que las directivas tienen que ser traspuestas. Los países no las transponen y encima cuando las transponen les añaden gold plating, con lo cual dificulta la empresa. Llamo la atención sobre el hecho de que esta agenda de mejorar la regulación, quien la tiene es la Unión Europea. No sé si existe en otros países, en otras regiones, en otros municipios. No sé si ustedes han intentado conseguir una licencia de obra en un ayuntamiento, no voy a decir nombres. Quiero decir, esto debería ser un ejercicio conjunto. Y llamo también la atención sobre una cosa. Se critica la regulación europea. Muy bien, podemos eliminar, pero ¿saben lo que ocurre cuando Europa elimina la regulación? Surgen 27 normas nacionales en las áreas no armonizadas y si eso se multiplica por las regiones, no es fenómeno de simplificación, sino más bien de todo lo contrario. En mi época de director de aviación, eliminamos 25.000 páginas de reglas en el mercado de la aviación con 3 reglamentos que luego fusionamos en uno, porque un reglamento elimina toda la legislación aplicable. Y se pudieron constituir compañías low cost que estaban prohibidas y eliminamos todas las restricciones al mercado interior de la aviación. Eso es lo que hace la Unión Europea. No hay competitividad sin la energía. Nuestras empresas no pueden pagar 3 y 4 veces más o 2 y 3 veces más que sus competidores. Y los 3 objetivos que enunció la comisaria de Energía en el año 2000 en su libro verde sobre la política energética, Loyola de Palacio, ella dijo hay 3 objetivos, la competitividad, la sostenibilidad y la seguridad de suministro. Los 3 objetivos siguen vigentes. Cuando hizo su propuesta fue muy criticada, porque todo el mundo estaba de acuerdo en competitividad y en sostenibilidad, pero la dijeron, ¿y por qué habla usted de seguridad de aprovisionamiento? Pues si no hay ningún problema, tenemos mercados abiertos, tenemos comercio. Bueno, eso ya nadie lo dice, porque nos hemos dado cuenta de la dependencia que tenemos y de lo importante que es para Europa ser autónomos, tener nuestra capacidad, y por eso es tan importante las renovables, no solo por razones ecológicas, sino sobre todo porque son energías autóctonas sobre las que tenemos control. Y lo mismo también el nuclear, para aquellos países que así lo decidan, porque la Unión Europea no armoniza el mix energético, porque nos da también una estabilidad, una seguridad de aprovisionamiento, siempre que seamos capaces de controlar los efectos negativos de los residuos sobre los cuales hay ya avances. Completar el mercado interior, las interconexiones. Lo digo en España y no hace falta que hable de que somos la península ibérica, es una isla energética y de todo el esfuerzo que hay que hacer. Y la sostenibilidad con la reforma del comercio de emisiones. En todo este ámbito quiero alabar el trabajo que ha hecho la Comisión, esta Comisión, no la Comisión Europea, que también, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con las decisiones difíciles que ha tenido que adoptar para intentar también que haya un mercado más integrado, más competitivo y que sea muchísimo más eficaz. También recomendamos que se reduzca la fiscalidad, porque cuando ustedes ven su factura de energía, el porcentaje que va a los impuestos es altísimo. Pero, en fin, llegamos a un punto que yo creo que puede interesar mucho, que es el debate sobre los campeones europeos. La Comisión ha anunciado, y tiene no sé si habrán observado que en cada diapositiva pongo la foto del comisario responsable. Aquí es la vicepresidenta Rivera. Ha anunciado la modificación de las líneas directrices para la evaluación de las fusiones y concentraciones para asegurar un equilibrio entre el mercado interior y la libre competencia y permitir a las empresas europeas alcanzar el tamaño necesario para competir internacionalmente. La idea es que, en lugar de hacer un análisis muy a corto plazo basado en precios y en efectos inmediatos, incluyamos la innovación, la integración de mercados, la resiliencia, las cadenas de suministro y la contribución a los objetivos ecológicos y digitales. Esto ya se hace, pero queremos que tenga un peso mayor y que también en la definición de mercado, cuando los mercados son globales, demos más peso a que haya una posibilidad de mejorar la escala, el aumento de tamaño de las compañías europeas. Hay una consulta pública
y es muy importante las contribuciones a la hora de definir. Tengo que recordar, por ejemplo, que hace muchísimos años, en el ámbito de las ayudas de Estado, cuando la Comisión tuvo que aprobar una ayuda masiva en favor de Air France, si ustedes ven la decisión está sometida a 15 condiciones y todas las condiciones tenían que ver con el cumplimiento de la legislación europea. Transposición de la normativa de ground handling, de los slots, eliminar restricciones al mercado interior. Y el recurso que se puso contra esa decisión fue rechazado por el tribunal, con lo cual es muy posible en el ámbito de la competencia, y de hecho se hace, pero debemos hacerlo más, vincularlo más al mercado interior. Si queremos que el mercado interior funcione, utilicemos los poderosos instrumentos de la competencia para eliminar las barreras. Y un elemento muy importante es la unión de ahorro e inversiones. Cada año los europeos ahorramos 300.000 millones de euros más que los Estados Unidos. Cada año. ¿Cuál es el problema? Pues que este ahorro no se queda en Europa. Este ahorro va a Estados Unidos y financia startups y financia compañías y va a la bolsa americana. Tenemos que diseñar un vehículo específico para facilitar el ahorro, la inversión, fomentar el capital riesgo y que ese ahorro fluya a la economía real. No se quede en Europa en cuentas mal remuneradas o en ladrillo, sino que vaya a la economía real y consigamos tener también más emprendedores, más empresas y más competitividad. Y también la unión del mercado de capitales, que es importante porque los mercados de capitales europeos están fragmentados y hay propuestas que ven ahí de titularización, el euro digital, que van a promover la integración del mercado bancario, avanzando hacia la culminación de la unión bancaria. En el ámbito de la digitalización, que es otra de las áreas, hay 3 pilares: la inversión digital, las gigafactorías, la simplificación y armonización del mercado digital y el paquete de soberanía digital que la Comisión aprobó el 3 de junio y que tiene que darnos una mayor, cuando dice se propondrá esta primavera, ya se ha propuesto. Estas slides las vamos a tener que corregir, se han quedado ya desfasadas en algunos puntos y esto ya se ha propuesto. Ustedes me dirán, todas estas propuestas están muy bien, pero ¿y cuándo se van a poner en marcha? Pues en Chipre, en pasado mes de abril, hubo un acuerdo interinstitucional firmado por la presidenta del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo en ejercicio y la presidenta de la Comisión Europea para acordar un calendario vinculante y aprobar todas estas medidas de aquí al año 2027. Agrupado en 5 capítulos: simplificación, mercado interior, comercio, energía y digitalización. Si ven, por ejemplo, en la mitad de la primera columna, EU Inc., el régimen 28 tiene que ser aprobado antes de finales de año y se puede aprobar. Si ven, por ejemplo, Industrial Accelerator Act, al final de la primera columna, Ley de Aceleración Industrial, antes de finales del año 2026. Y las instituciones se han comprometido a hacer un seguimiento para que todas estas propuestas se aprueben a más tardar en el último trimestre del 27. Los paquetes de simplificación, las propuestas de digitalización y las propuestas comerciales, que también es importante. ¿Seremos capaces de hacerlo? Es muy importante la voluntad política. Hay un capítulo también muy importante que no quiero dejar de mencionar, puesto que cuando hablamos de competitividad en un marco global, que son los acuerdos comerciales. La política comercial es una política exclusiva de la Unión Europea y la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con 79 países. Y esos acuerdos tienen instrumentos comerciales. Habrán visto a la presidenta von der Leyen en una actividad vertiginosa desde principio de año. Lo primero que hizo en enero fue, quizá decir eso, que es muy importante porque la Unión Europea tiene una oferta muy atractiva. Somos la segunda mayor economía mundial, el mayor mercado de consumo, ofrecemos seguridad jurídica, ofrecemos estabilidad, no ponemos aranceles por sorpresa, no tenemos un rotulador para poner barreras, nos gusta atraer inversión, nos gusta que las empresas vengan, nos gusta también ir a otros mercados, tenemos productos muy buenos que ofrecer y la actividad está siendo frenética porque es nuestra respuesta geopolítica a los aranceles. El acuerdo con Mercosur, 700 millones de consumidores, eliminará el 91% de todos los productos, acceso preferencial a materias críticas y salvaguardia para los productos agrícolas sensibles. Un acuerdo en el que se habla español, un acuerdo que llevábamos 26 años negociando, más que la mayoría de los matrimonios, no el mío,
y un acuerdo importantísimo y un acuerdo fantástico para España. El acuerdo con la India, la presidenta lo llama la madre de todos los acuerdos, un mercado de 2.000 millones de consumidores con una eliminación de euros en aranceles de 4.000 millones de euros, que hará que se dupliquen las exportaciones a la India. Aquí no hay problemas con productos sensibles como la carne o el vacuno, porque ya saben que las vacas sagradas en la India hay que respetarlas, de manera que aquí no ha habido críticas agrícolas porque esos productos están excluidos. Es menos ambicioso que Mercosur. El acuerdo con Australia, también firmado este año, que va a tener una reducción de aproximadamente 1.000 millones de euros y va a reforzar nuestras cadenas de suministro. Y ustedes me dirán, ¿y todo esto quién lo va a pagar? Pues la Comisión ha hecho una propuesta para el marco financiero plurianual del periodo 2028 a 2034. Proponemos un presupuesto de 2 billones de euros, 2 y 12 ceros. ¿Cómo será la Europa del año 2034? En Europa tenemos una cosa que funciona muy bien, que a algunos países a lo mejor podría servir de inspiración, es que aprobamos los presupuestos con una validez de 7 años. Tenemos previsibilidad, tenemos estabilidad, tenemos seguridad jurídica. Cuesta mucho aprobarlos porque tiene que ser por unanimidad, pero una vez se aprueban, pues tenemos una seguridad y no estamos expuestos a crisis de no tener presupuesto un año sí y otro también. De 52 programas pasamos a 16, con un elemento importantísimo en todo lo que estamos hablando, que es un gigantesco Fondo Europeo de Competitividad. Vamos a multiplicar por 2 la inversión en innovación, vamos a multiplicar por 5 la inversión en liderazgo digital, por 5 en seguridad, por 2 en tecnologías limpias y prácticamente por 5 en salud y en biotecnología. Este gran fondo de competitividad va a estar mejor orientado a las prioridades estratégicas, va a ser más sencillo, va a ser más efectivo y quiere acompañar, junto a la regulación, junto a la industria, junto a la competencia, junto a la armonización, un esfuerzo de financiación. Concluyo ya y concluyo con 3 mensajes, que en realidad se resumen en uno. Hay que acelerar la integración europea y hay que hacerlo en los próximos 2-3 años. Y es posible hacerlo. Si actuamos con unidad, con valentía y con convicción, podemos reforzar la competitividad y la prosperidad de Europa. Si conseguimos el acuerdo sobre la financiación, podremos tener los recursos a la altura de los retos y podremos tener una unión más fuerte, más segura, más próspera y más independiente. Se habla mucho de economía estratégica. La presidenta de la Comisión habla de la independencia de Europa. Habla de reforzar la soberanía europea, la soberanía política, la soberanía industrial, la soberanía energética, la soberanía digital y la soberanía militar. Y todas mis intervenciones concluyen con un último mensaje. Como el representante de la Comisión Europea en España depende directamente de la presidenta von der Leyen, siempre concluyo con una cita suya y espero que esta les guste. Hay otra manera de hacer las cosas. No es momento para la nostalgia. Quedarnos parados nos llevará al declive. La respuesta de Europa es la defensa de nuestros valores, la cooperación con nuestros socios y, lo más importante, tener confianza en nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, director, por esta interesante conferencia. Seguimos con la mesa redonda, cuya moderación corre a cargo de Soledad Rodríguez, vocal asesora de la Subdirección de Análisis Económicos de la CNMC. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a comenzar ya con nuestra mesa redonda titulada Del diagnóstico a la reforma, prioridades para un mercado único más integrado. Lamentablemente, Juan José Ganuza, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y coorganizador de este seminario, no ha podido asistir,
pero contamos, no obstante, con otros dos ponentes de excepción. En primer lugar, Javier Asensio, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también con Miguel Ángel Bolsa, su director adjunto de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos del Departamento de Promoción de la Competencia de aquí de la CNMC. Comenzamos entonces con la presentación de Javier, quien va a profundizar en cómo impulsar la competitividad de Europa a través de la unidad del mercado y la armonización regulatoria. Ahora. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la asistencia. Y voy a decir por la conferencia previa de Daniel que no es que haya pisado todos los temas, es muy complementaria, pero en algunos temas, bueno, voy a repetir algunas de las cuestiones que he dicho. He aprendido muchísimo y de hecho me doy cuenta que en la siguiente versión que hagamos de esta presentación incluiremos bastantes de los detalles de lo que ha incluido. Lo que voy a hacer va a ser hacer, como ya se ha dicho anteriormente, ha presentado Carlos, un resumen, una visión general de lo que ha sido este proyecto que han llevado a cabo desde FUNCAS y la CNMC y que hemos coordinado principalmente Alfonso Camba de la CNMC y Juanjo Anuza en FUNCAS, en el cual yo también he participado. Debo decir que todo lo que diga o la interpretación que haga en esta presentación es responsabilidad mía y en ningún caso compromete ni a FUNCAS ni a la CNMC. Lo que hemos hecho, como también se ha dicho, ha sido organizar un conjunto de seminarios sectoriales o de conferencias durante el pasado invierno, desde el noviembre del 25 hasta el mes de mayo, en la cual quiero hacer mención expresa a todos los participantes que han sido Judith Arnal, Milagros Abedillo, Alfonso Camba, José Manuel Campa, Juan José Ganuza, Íñigo Herguera, Pedro Hinojo, Elena Huergo, Juan Francisco Jimeno, José Manuel Marqués, Javier Muñoz, Carlos Ocaña, Francisco Rodríguez, Diego Rodríguez, Ismael Sanz y María Vidales. Todo lo que voy a decir a continuación es lo que hemos aprendido, lo que hemos recogido, lo que hemos interpretado de estos seminarios y, lógicamente, hay muchas cosas que se han dicho que no van a aparecer en esta presentación. Asumimos la responsabilidad de la interpretación. Todos los seminarios están grabados y disponibles íntegramente en la web de FUNCAS como mínimo, no sé también en la de la CNMC, pero en todo caso están disponibles en público. ¿Vale? ¿De dónde partimos? Bueno, de este diagnóstico que ya se ha mencionado anteriormente, tenemos un problema de productividad. ¿Vale? La podemos medir de varias formas, pero si lo medimos con la forma más lógica, más rigurosa, que es la productividad total de los factores y tomando diferentes plazos temporales, es evidente que Europa está quedándose estancada o yendo hacia atrás. ¿Vale? En el caso español tenemos un ligero repunte de la productividad en los últimos 3 años. Está pendiente todavía, digamos, ver si esto se consolida o no, pero el gráfico es aterrador. ¿Vale? Y esto no solamente es una cuestión, si quieres, académica o de contabilidad nacional. Esto tiene implicaciones directas, porque de la evolución de la productividad depende la capacidad de cualquier economía para sostener su estado de bienestar, para tener los recursos necesarios para pagar no solo las pensiones, pero también la sanidad y la educación y otras ayudas. Depende también la capacidad de obtener recursos para luchar contra el cambio climático y depende también la capacidad de obtener recursos para dotar una política de defensa y seguridad del nivel que necesitamos. ¿Vale? Y hecho este diagnóstico, la conclusión, que un poco de la cual partimos también en estos seminarios, en estas sesiones, es que la integración económica es la principal palanca o el principal mecanismo para mejorar este problema de productividad. Y lo es por 2 razones. Primero, porque mercados más integrados permiten una asignación más eficiente de recursos, por el juego del tamaño del mercado y de la competencia, que también se ha mencionado anteriormente, pero también porque las empresas que operan en mercados de mayor tamaño pueden favorecerse o pueden explotar economías de escala o economías de gama en mayor medida. Esto, de nuevo, sin pretensiones de originalidad, es lo que está en el trasfondo de los informes de Enrico Letta y de Mario Draghi. ¿Vale? El informe de Letta pone el énfasis en la integración económica, refuerza, como se ha dicho anteriormente, la idea de que es necesario completar el mercado único en energía, en telecomunicaciones y en finanzas, propone un conjunto de reformas regulatorias para evitar la fragmentación de los mercados que se identifican como el régimen 28 a escala europea, pero también tienen, lógicamente, una aplicación a escala nacional, en el caso español, y esta quinta libertad
que complementaría las 4 anteriores de libertad de movimiento de bienes, de servicios, de trabajo y de capital, en forma de una libertad de movimiento del conocimiento, de la innovación, de las ideas. El informe Draghi está más centrado en el problema de la productividad, realiza este diagnóstico de que estamos siendo en Europa colectivamente incapaces de desarrollar nuevos proyectos empresariales. Es importante, es fundamental, el fomento de energías limpias y de la descarbonización. He perdido la imagen. Ahora me he quedado en blanco. Bueno, no estoy viendo nada, por lo tanto. No sé, y aquí tampoco. Puedo improvisar, pero va a ser un caos. Por lo tanto, mejor esperar a volver a tener la chuleta, porque... Sí, gracias. Vale. Bueno, y como estaba diciendo, y algo que ya conocemos, de esta mejora de productividad, también repitiéndome, se deriva o se tiene que derivar una mejora de la seguridad económica y de la autonomía estratégica. Lo que hacemos en este trabajo, y se me ha olvidado mencionar al comienzo, que todo esto saldrá en forma de un policy paper que publicaremos en breve desde FUNCAS y la CNMC, recogiendo estas ideas y avanzando una serie de propuestas más concretas de las que voy a mencionar aquí. Esto nos lleva a una reflexión inicial sobre el papel de la política industrial. ¿Vale? También, como ha dicho Daniel, entendemos que es necesaria, entendemos que es importante para abordar los problemas de cambio climático, de productividad, de defensa. Sin embargo, no debemos olvidar que en el pasado este diagnóstico que algunos, tengo que decir que compartimos a nivel personal, de que la mejor política industrial era la que no existía, se debía a que la política industrial, tal como la habíamos aplicado, no había sido capaz de resolver 2 cuestiones fundamentales. La cuestión de la simetría de información por parte del ejecutor de la política industrial sobre la realidad del mercado y los riesgos de captura del regulador a la hora de elegir o de decidir cuáles son esos sectores estratégicos a los que hay que apoyar. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer, si desarrollamos una nueva política industrial de la ambición y del tamaño que estamos proponiendo, es evitar de toda manera, cometer los mismos fallos. ¿Vale? Y tengo que decir que personalmente yo no estoy del todo seguro de que seamos capaces de hacerlo, porque no hemos entendido, creo, del todo bien cómo evitarlo. ¿Vale? Nuestra posición en este sentido es que la política industrial evitará en gran medida caer en estos errores si es capaz de respetar o de fomentar o de dar la importancia que tiene a las políticas de defensa de la competencia. La política industrial es más efectiva cuando se aplica a mercados competitivos. No se trata de crear campeones nacionales en forma de monopolios, y esto es algo que en el informe de Draghi no aparece de forma del todo clara, pero las presentaciones que ha hecho Draghi después del informe, digamos, sí que lo ha aclarado siempre que se le ha preguntado sobre ello. El reto, por lo tanto, es conciliar la política industrial con la destrucción creativa de Schumpeter. De alguna forma estamos aquí siguiendo a Philippe Aghion y a Howitt en todos sus resultados que les han dado lugar al premio Nobel del último año. Y el marco concreto en el cual esto se plasma, o tenemos un problema a escala europea, es en la definición de las ayudas de Estado. O sea, la política industrial se basa principalmente en ayudas de Estado. Si estas ayudas de Estado se otorgan a escala nacional, tenemos un problema evidente que diferentes Estados miembros tienen diferentes capacidades fiscales y, por lo tanto, van a aplicar con diferente intensidad de estas ayudas. El gráfico que se ven es un poco antiguo, pero es el volumen de ayudas de Estado que han otorgado diferentes países desde el año 2015. ¿Vale? Vemos que un mercado único, un terreno de juego homogéneo y equilibrado es incompatible con ayudas de Estado tan diferentes. ¿Cuál es la solución? Es bastante obvio, es elevar esta política a escala europea y centralizar estas ayudas desde Bruselas. Estamos hablando de política fiscal, por lo tanto es algo bastante complicado de llevar a cabo, pero esta sería la idea. Otro ámbito también que es en cierto modo global, es el relacionado con la regulación. ¿Vale? La respuesta de la Comisión a los informes de Draghi ha sido esta brújula de competitividad, que también se ha mencionado, donde, entre varios ámbitos, se enfatiza la simplificación regulatoria. Esto nos lleva a un debate donde tenemos que evitar entender que la mejora de la calidad regulatoria equivale a la desregulación. ¿Vale? La buena regulación, la calidad de la regulación, se consigue cuando se equilibran los beneficios de la regulación, que básicamente es la corrección de fallos de mercado, con los costes, que implica la burocracia, el riesgo de captura o los incentivos mal alineados. ¿Vale? Esto, en cierto modo, aquí estamos bebiendo sobre todo del informe del Consejo de Productividad de España que se presentó la pasada primavera. Esto es fundamental
digamos, tenerlo muy claro para evitar caer en el error de que llevamos a cabo una política de desregulación meramente cuantitativa. También, como os he dicho anteriormente, esta situación se ve no mezclada, no confundida, pero se ve agravada la dificultad de llevar a cabo este tipo de medidas con el marco institucional que tenemos a escala europea, de reparto de competencial territorial entre diferentes Estados miembros, y en países federales como el nuestro a escala regional. Dicho esto, después de esta introducción bastante larga, no sé qué tal voy de tiempo, pero entraría en lo que han sido los principales análisis de los distintos sectores en los que nos hemos centrado, ¿vale? En el caso de la energía, es evidente que hemos tenido una excesiva dependencia de importaciones de gas barato, menos contaminante que las fuentes a las que sustituía, que principalmente el carbón o el petróleo, pero desde el 24 de febrero del 22, una fecha que debería quedar marcada, que queda marcada lógicamente en la historia, pero también en la mentalidad europea, este equilibrio o este modelo de suministro ha saltado por los aires, se ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad que suponía, la heterogeneidad de las situaciones dentro de Europa, la fragmentación de los mercados europeos. El resultado es que tenemos precios de electricidad que son aproximadamente el doble de caros que en Estados Unidos y en el gas 4 veces más. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la integración de los mercados, ¿vale? Una integración que permita aumentar la oferta de renovables y que la conecte con la demanda. En Europa tenemos renovables en forma de energía eólica en el norte y solar en el sur, y la demanda está repartida por todo el continente. Es evidente que necesitamos redes de transporte que integren estos mercados mejor de lo que hacen actualmente. Eso dará lugar a mercados más líquidos, más diversificados, con precios más ajustados a costes y menos volátiles. El segundo ámbito en el cual hemos trabajado ha sido el de las telecomunicaciones y los servicios o mercados digitales, que son dos mercados distintos, pero crecientemente solapados o integrados en servicios compartidos o con competencia entre empresas en ambos ámbitos. En el caso de telecomunicaciones, a pesar del éxito que supone la liberalización de estos mercados, siguen siendo mercados no integrados. Hay diferencias de precios bastante notables entre países en la Unión Europea. En este ámbito lo que vemos es que la oferta, las empresas que operan en telecomunicaciones no generan economías de escala de forma significativa. El coste de comunicar datos, el coste de ofrecer estos servicios de telecomunicaciones es inferior en Chipre al de Alemania. Por lo tanto, el tamaño del mercado no es aquí, digamos, una cuestión relevante, pero sí que es verdad que todo el mercado se beneficiaría de una mayor integración. Aquí tenemos casos de éxito. El roaming es una medida regulatoria de gran éxito impulsada desde la Unión Europea, y otros casos en los que hemos fracasado, todavía estamos fracasando, como la dificultad que supone obtener permisos para invertir en redes en diferentes ámbitos territoriales. En el ámbito de los mercados digitales, la situación es muy distinta. Aquí sí que hay economías de escala muy intensas. Aquí tenemos situaciones donde las empresas que ganen o que sean líderes se lo llevan todo, el winner takes all effect, ¿vale? Son mercados con una innovación muy intensa. Aquí estamos quedándonos atrás en los tres ámbitos en los cuales hay actividad, o se pueden segmentar estos mercados: en el hardware, en la capacidad de computación y en el software. Y por último, de los tres sectores tradicionales, el tercero sería el sistema financiero. A mí la cifra que me sale es 4,5, pero bueno, hablamos del 5 al 4,5% del PIB. Esto es la necesidad anual de inversión que el informe Draghi propone. Esto es una cantidad enorme, pero es verdad que la tenemos. No es exactamente igual al superávit de cuenta corriente del conjunto de la Unión Europea, que está, según los años, en el 2-3%, pero es un volumen de ahorro que las familias, que las instituciones, que las empresas europeas son capaces de generar. El problema es cómo destinar estos recursos a proyectos en Europa, ¿vale? Y aquí el foco lo ponemos sobre el sistema financiero. Que cuidado, que el sistema financiero son dos cosas, integradas también, pero distintas. Por un lado, el sistema bancario, que es la parte más importante en volumen en el caso europeo, pero también los mercados de capitales, que cumplen un papel fundamental a la hora de generar nuevos productos, nuevas iniciativas, nuevos mecanismos para convertir el ahorro en inversión, ¿vale? La unión de ahorro e inversión es la parte pendiente, tanto por lo que hace referencia a la unión bancaria, donde estamos pendientes del Fondo de Garantía de Depósitos a escala europea, y esto es algo que lleva demasiado tiempo encima de la mesa o pendiente de resolución, y la Unión de Mercados y Capitales, que tiene diferentes iniciativas
donde estamos viendo avances recientemente, pero también tenemos bastante trabajo que hacer. ¿Vale? Y por último, el quinto no es un sector, pero la quinta libertad que propone Enrico Letta, esto también complementa el plan del Mercado Único del 92, el plan de Delors, añadiendo la libertad de investigación, de innovación, de conocimiento, de educación, para convertir las innovaciones en iniciativas empresariales con mayor agilidad. ¿Vale? ¿Qué instrumentos se proponen aquí? Bueno, contar con bases de datos comunes y armonizadas, fomentar en mayor medida, aunque aquí se ha avanzado bastante, pero queda mucho por hacer, el intercambio de investigadores y de estudiantes a todos los niveles, avanzar hacia planes de estudios y títulos compartidos. Después de este análisis, insisto, bastante superficial o muy ligero y muy breve en muchos sentidos, de cada una de estas cuestiones hemos tenido, de hecho, sesiones especializadas. Llegamos a tres conclusiones que actúan un poco como recordatorio de los ámbitos en los que nos parece que tenemos que guiarnos en cada uno de los sectores. En primer lugar, lo importante que son las competencias a escala nacional. Hemos aprendido, hemos visto que muchos de los debates nos llevan a reclamar que Bruselas haga más cosas o que la Unión Europea haga determinadas cuestiones. Pero hay muchas de las competencias, muchas de las responsabilidades de lo que estamos hablando que son nacionales. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, como ha dicho Carlos, políticamente de vencer los obstáculos que los intereses nacionales crean o traban en muchos de estos avances. ¿Vale? Ahí tenemos un debate a escala europea de si tenemos que seguir fomentando que los avances hacia la integración sean una responsabilidad compartida, donde todos los Estados miembros de alguna forma asuman este objetivo y actúen en consecuencia, o hay que pasar a un nivel, digamos, más agresivo de implementar penalizaciones por obstaculizar determinados movimientos, y estamos hablando del poder de veto o de la definición de las mayorías en toma de decisiones. El segundo ámbito, nos gustaría enfatizar la importancia de la buena regulación frente a los discursos que únicamente hablan de desregulación. ¿Vale? La regulación genera costes, pero también beneficios. ¿Vale? Y, por lo tanto, desregular no siempre nos acerca al óptimo regulatorio. Es mucho más difícil regular bien que desregular, ¿vale? Porque a veces hay que regular de forma distinta. Y con problemas de simetrías de información y cometiendo errores. Pero eso no debe llegar, insisto, a la conclusión de que es mejor eliminar todo tipo de regulaciones. Y lo último, también repitiéndome, la complementariedad entre la política de defensa de la competencia y la política industrial. ¿Vale? La política industrial es más efectiva si se aplica en mercados competitivos. Por lo tanto, no debe entenderse la política industrial como una forma de contar con monopolios en lugar de mercados más competitivos. Esto quizás es la conclusión más importante para decir en este foro. Y esto es lo que quería decir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Javier. Nos quedamos con estas tres conclusiones. La complementariedad de la defensa de la competencia y de la política industrial, la necesidad de regular mejor y no tanto de desregular, y que todo esto es una tarea no solo de las instituciones de la Unión Europea, sino también de los Estados miembros que la conforman, ¿no? Y este punto me sirve además para entroncar, bueno, yo creo que los tres en general, pero bueno, quizá uno de ellos también es el enfoque que tiene la presentación de Miguel Ángel, que va a mostrar las iniciativas de la Unión Europea y de España para profundizar en el mercado interior europeo desde la triple perspectiva que utilizamos en el Departamento de Promoción de la CNMC: la regulación, la contratación pública y las ayudas públicas. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Sol, muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, como decía Sol, yo formo parte del Departamento de Promoción de la Competencia y un poco por hacer seguimiento del título que se nos proponía en la mesa redonda, he pensado que lo más lógico era, digamos, partir de un diagnóstico que hacemos desde el punto de vista de las tres grandes áreas o ámbitos de actuación que tenemos en el Departamento de Promoción y unirlo con las propuestas de reforma que están ahora mismo en marcha, digamos, a nivel europeo. Entonces, estos tres ámbitos, como ha dicho Sol, son los de la regulación, la contratación pública y, finalmente, las ayudas públicas o las ayudas de Estado a nivel europeo. Entonces, no voy a incidir mucho en el tema de la regulación, primero porque ya se ha dicho en varias ocasiones. Simplemente decir que para mí la manera más fácil de distinguir cómo se define la regulación económica eficiente o la buena regulación, que es un poco la gran herramienta que utilizamos cuando intentamos también asesorar en la elaboración de normas,
es los economistas normalmente hablan de los teoremas de la economía del bienestar, ¿no? Es distinguir o incluso discriminar entre aquellas normativas que coadyuvan al correcto funcionamiento del mercado, para que el mercado pueda funcionar correctamente y alcanzar sus objetivos que consideramos óptimos desde un punto de vista social, de aquellas regulaciones que, por el contrario, de alguna manera desvían o apartan al mercado de su correcto funcionamiento y que, por tanto, generan fundamentalmente costes para las empresas. Y un poco en ese ejercicio de distinguir unas de otras es donde está el fine-tuning que mencionábamos de no confundir digamos, una buena regulación con una desregulación. A nivel europeo, además, se une digamos, una segunda dimensión que tiene que ver con la construcción y la integración del mercado único. Una buena regulación también es aquella que permite que se integren los 27 mercados de cada uno de los Estados miembros y, por tanto, reducen las fricciones y consiguen aumentar la productividad, el aumento del tamaño de las empresas, etc. Nosotros en el Departamento de Promoción utilizamos, la principal herramienta que utilizamos son los principios de buena regulación, que es una manera de articular o de aterrizar la manera en la que hacemos este ejercicio de aplicar, digamos, los principios, la buena regulación. Entonces, siempre hablamos de que una regulación tiene que estar justificada por una razón de interés general, que puede ser una razón de eficiencia económica u otro tipo de razón de interés general, que tiene que ver con cuestiones sociales, medioambientales, protección de consumidores, hay muchas. Una regulación tiene que ser necesaria para alcanzar dicho objetivo, tiene que ser proporcionada, es decir, hay que hacer un análisis de alternativas y elegir entre ellas aquella que genere la menor distorsión y finalmente tiene que ser no discriminatoria. Cuando hablamos de la Unión Europea, en primer lugar siempre pensamos en términos geográficos, pero también según la forma legal, entidades públicas contra privadas, por la tecnología que utiliza cada una, etcétera. Yo aquí siempre hago una pequeña pausa, yo creo que porque tengo mala conciencia, para decir que yo mismo tenía un pequeño déficit personal cuando empecé a trabajar en el Departamento de Promoción, que mientras que conocía mucho trabajo que hacía la Comisión Europea en el ámbito de la buena regulación, desconocía en mayor medida todo lo que hace la OCDE. Y de hecho, cuando lees el conjunto de documentos que se hacen a nivel europeo y también a nivel de OCDE, te das cuenta que unos claramente beben de los otros. Entonces, la OCDE tiene muchísimos documentos, los famosos toolkits que también luego tiene la Comisión Europea. Y esto es una captura de la página web de la OCDE a modo de ejemplificar las últimas publicaciones que ha hecho la OCDE en esta materia, ¿no? Y se ve que hay algunas publicaciones tan detalladas como esta última que he puesto de licencias y permisos, que tiene que ver con una cosa tan tangible y tan detallada como cuándo utilizar licencias, cuándo utilizar declaraciones responsables, esta clase de cosas que se desarrolla en profundidad en este tipo de comunicaciones, que son luego el día a día cuando aterrizamos estos principios de buena regulación. Entonces, volviendo al ámbito europeo, digamos, a nivel europeo tenemos dos instrumentos fundamentales. Uno es el toolkit de Better Regulation, ¿no? De buena regulación, que tiene un contenido extensísimo de 8 volúmenes donde se detalla todo el proceso de elaboración de normas, desde las primeras consultas públicas hasta luego el contenido de las normas hasta su evaluación posterior. Y muy recientemente, en este mismo año 2026, hace un par de meses, la Comisión elaboró o publicó una nueva comunicación que viene a renovar instrumentos anteriores, que tiene que ver precisamente con cómo aplicar y desarrollar elementos de buena regulación. Entonces, no voy a detenerme aquí porque ya se ha explicado en las anteriores intervenciones. Simplemente mencionar que efectivamente nosotros en el Departamento de Promoción de la CNMC en ocasiones hemos sabido lo que eran ciertas cosas antes incluso de saber cómo se llamaban, ¿no? Y el ejemplo del gold plating, que yo llevo escuchándolo meses, en realidad es algo tan sencillo como que muchas veces recibimos normativas, proyectos normativos, en el ámbito económico normalmente son transposiciones de directivas y entonces la primera pregunta que nos hacemos siempre es, bueno, ¿qué parte de esto es una transposición de una directiva de manera directa y tenemos poco que aportar, porque hay que cumplirla, y qué parte son cositas que van añadiendo los Estados miembros, ¿no? Esas cositas que van añadiendo los Estados miembros, que son requisitos adicionales que se suman, digamos, a esta armonización de mínimos, luego tienen el efecto pernicioso a nivel mercado interior de que generan fricciones que acaban siendo equivalentes, como dice también el informe Draghi y el informe Letta, a aranceles entre los distintos mercados y que, por tanto, deben ser el objeto de una aplicación intensa de los ya mencionados principios de buena regulación. El régimen 28 no me atrevería a volverlo a explicar después de que lo haya explicado Daniel Calleja. Simplemente diré, ahora que no nos escucha, que pese a que
pese al acuerdo institucional, la voluntad clarísima por parte de la Comisión y de las instituciones de sacarlo adelante, yo la impresión que tengo de haber escuchado en otros foros y tal, es que es una propuesta que está lejana de ser pacífica a día de hoy y que de hecho hay antecedentes que se pretendía hacer lo mismo, ¿no? La figura esta societaria de la Societas Europea, creo que se llamaba, que es curioso que el primer nombre era en latín, ¿no? Que es muy europeo, y ahora le llamamos EU Inc., que es como no solo inglés, sino inglés americano. Pero que está lejos de ser pacífica porque se teme que, como anteriores antecedentes, digamos, acaben no teniendo éxito donde importa, que es desde el punto de vista de los operadores económicos, ¿no? El éxito de este tipo de propuestas tiene que ver con que los operadores económicos elijan voluntariamente hacer uso de estos instrumentos y que, por tanto, se genere un efecto virtuoso de armonización por parte de los Estados miembros que aproximen su legislación a ese régimen 28, ¿no? De lo contrario, no ocurriría. Luego, esta comunicación de la Comisión Europea tiene otra serie de elementos que tiene que ver también con la evaluación ex post, con cómo se refuerza el cumplimiento de las directivas por parte de los Estados miembros. Y aterrizando esto al caso español, al final cuando se dice, que se ha mencionado también, ¿no? Al comienzo, que cuando se habla de que el mercado interior europeo es la unión de 27 mercados interiores, en realidad son muchos más porque cada uno de esos tiene a su vez un mercado interior dentro de sí mismo, ¿no? En el caso español, como sabemos, se elaboró una ley de garantía de unidad de mercado que fue parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional por una cuestión de reparto de competencias, pero sin perjuicio de eso, desde un punto de vista económico, efectivamente sigue pendiente esa integración en mayor medida del mercado español, para la cual se están abriendo como vías alternativas, ¿no? Una que es fundamentalmente desde el punto de vista de las propias comunidades autónomas, que son las leyes de mercado abierto, donde es un desarme unilateral por parte de las comunidades autónomas para poder reconocer las normativas de otras comunidades autónomas, y una vía cooperativa que también se ha abierto a nivel de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para, desde un punto de vista de cooperación voluntaria, ir estableciendo, por ejemplo, las ordenanzas tipo para que todos se vayan aproximando y exista, digamos, una menor fricción entre los diferentes mercados. Y un aspecto también, y dentro de la parte de regulación, que es muy importante, es el tema de los servicios profesionales y que nos afecta mucho en el Departamento de Promoción. Es un lugar común mencionar que dentro del mercado único europeo la armonización a nivel de bienes ha sido muy superior a la armonización a nivel de servicios. A nivel europeo se hizo un primer impulso con la Directiva de Servicios de 2006, que se trasladó en España en las conocidas Ley Paraguas y Ley Ómnibus, pero sin embargo la propia Comisión Europea ha reconocido que esta integración de los servicios necesita un nuevo impulso. Se aprobó la Directiva del test de proporcionalidad enfocada en las llamadas profesiones reguladas, que tiene que ver con que cada vez que un Estado miembro tiene que establecer o decide establecer nuevos requisitos o reformar los que existen en el ámbito de las profesiones reguladas, tiene que hacer un ejercicio de proporcionalidad que no deja de ser lo mismo que venimos hablando durante toda la mañana de aplicar los principios de buena regulación. En España incluso tenemos cuestiones particulares como los colegios profesionales, que son estas entidades que tienen una naturaleza un poco mixta, ¿no? Público-privada, que no deberían, pero que en sus documentos propios, los estatutos, los códigos deontológicos, en ocasiones incluso inciden en requisitos que pueden restringir tanto el acceso como el ejercicio de estas profesiones reguladas, ¿no? Y aquí también en la CNMC también tenemos un rol de supervisión de estos documentos. Pasando al segundo pilar de los ámbitos de los que actuamos en el Departamento de Promoción, y ya muy rápidamente, a la contratación pública ya se ha mencionado, ¿no? El elevado gasto público, que además es especialmente creciente desde la época del COVID, con los fondos europeos, etcétera, marcan la extraordinaria importancia de poner el foco en los procesos de contratación pública como elemento de aumentar la competitividad también del mercado único europeo y de reforzar esa integración, ¿no? Cuando hablamos de contratación pública y mercado interior, lógicamente, lo primero que pensamos es en la capacidad de las empresas de unos países de participar en los procesos de contratación pública del resto de Estados miembros. En cuanto al diagnóstico, la propia Comisión Europea realiza diagnósticos a través del Single Market Scoreboard o Public Procurement Scoreboard. Básicamente hacen un ejercicio de establecer una serie de indicadores y los evalúan para cada uno de los Estados miembros. Nosotros normalmente nos fijamos en los tres primeros, que tienen que ver con los procedimientos que son cerrados en lugar de abiertos, con los procedimientos donde, pese a estar abiertos, solo acaba habiendo un
una empresa que participa, o, por ejemplo, el nivel de publicación a nivel europeo de estos procedimientos, ¿no? Y la evaluación consiste en hacer una parrilla donde básicamente cada Estado miembro recibe una puntuación, así un poco a modo de semáforo. Esto no lo voy a dejar mucho en pantalla porque si os fijáis aquí en España hay mucha casilla roja y mucha casilla amarilla. Básicamente, bueno, pues en España se sitúa normalmente en el tercio inferior en cuanto a la capacidad en los contratos públicos de atraer empresas, de los procedimientos abiertos y también el nivel de publicación. En la CNMC también hemos hecho nuestro propio ejercicio de diagnóstico, que ya se hizo en el año 2019, que tiene que ver con examinar 36.000 contratos que se han elaborado por parte de la Administración General del Estado y realmente los resultados a los que se alcanzan son equivalentes, ¿no? Existe básicamente un tercio de los procedimientos donde solo hay un participante y 2 tercios donde el número de participantes no supera los de 3 empresas. Y aquí algún dato ya casi curioso, no repasándolos todos, como que, por ejemplo, cada nueva empresa que participa en un proceso de contratación pública genera un ahorro para el presupuesto público del órgano de contratación de un 2% y que la diferencia entre procedimientos abiertos y procedimientos cerrados se puede cifrar en hasta un 10% del presupuesto del contrato. A nivel europeo, como sabemos, están en vigor las directivas europeas del año 2014 sobre contratación pública y la Comisión Europea ha iniciado ya un proceso de reforma de estas directivas. Hay un informe muy interesante por parte del Tribunal de Cuentas Europeo, la propia Comisión Europea también ha elaborado un informe de evaluación y un poco el diagnóstico viene a ser lo que estábamos mencionando, ¿no? La normativa es todavía compleja y poco accesible, especialmente para las empresas pequeñas, y el número de ofertas por cada licitación sigue siendo reducido y, de hecho, ha disminuido a lo largo del tiempo, y la tasa de participación de empresas de unos estados en contratos de otros se sigue considerando muy reducida. La Comisión Europea, como veíamos antes en el calendario, tiene previsto presentar una nueva propuesta de directivas de contratación pública tan pronto como este año. En la CNMC tenemos una serie de documentos sobre contratación pública con la doble perspectiva de cómo, respecto de la normativa que existe ahora en vigor, sacar el máximo partido por parte de los órganos de contratación, cómo diseñar los pliegos y el proceso de contratación en su conjunto, y también como propuestas de reforma para las nuevas normativas que se pondrán en marcha a nivel europeo. Hay una serie de documentos que hemos hecho que siguen las distintas fases de un proceso de contratación pública. Estamos, digamos, a nivel hemos hecho los de planificación, que son todos los que tienen que ver con las acciones previas que se realizan antes de poner en marcha el contrato, las posibles alternativas que existen para los contratos públicos, como el uso de empresas públicas, etcétera, y también el diseño y la elaboración de pliegos por parte de los órganos de contratación. Estas diapositivas no las pongo para explicarlas enteras, solo para presumir un poco del departamento de comunicación que tenemos, que hacen obras de arte. También hemos elaborado, mis compañeros en el departamento de estudio, en la subdirección de estudios, un estudio sobre las barreras que se encuentran en las pymes. Mencionan las 3 Cs, ¿no? Tanto de creación, de crecimiento como contratación pública. Aprovecho esa tercera C de contratación pública pues para mencionar que las recomendaciones que elaboran están muy alineadas con todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que se pueden resumir en una correcta definición del objeto de contratación, pensando más en términos de necesidades públicas y manteniendo la neutralidad competitiva, que todos los requisitos que se establezcan estén sometidos también a los principios de buena regulación, que se elaboren mecanismos digitales para reducir la carga burocrática, y voy a mencionar también, porque se ha mencionado en las exposiciones anteriores, el uso de instrumentos de contratación pública estratégica, ¿no? Que se puede definir como la inclusión de objetivos externos más allá del puro de la contratación pública, que tendría que ver con maximizar la eficiencia en el aprovisionamiento público, de elementos externos como objetivos medioambientales, objetivos sociales. Aquí la CNMC actúa generalmente un poco como Pepito Grillo, ¿no? Decimos que estamos muy a favor de introducir estos elementos externos, estos objetivos externos, de instrumentalizar la contratación pública, pero que esto no se haga a costa de la competencia y el grado de concurrencia y de atracción que los procedimientos de contratación pública puedan generar de empresas que estén interesadas en participar. Cada uno de los requisitos, lógicamente, puede suponer un mayor coste para las empresas que quieran participar y, por tanto, una barrera. Y, por tanto, hay que encontrar un equilibrio, digamos, entre ambos objetivos. Y ya de manera muy breve, en cuanto a las ayudas públicas, que sería el tercer pilar,
yo creo que se puede resumir básicamente que el estado actual está constituido por una proliferación de instrumentos que básicamente amplían los márgenes de lo que se considera legal o compatible y autorizable por parte de la Comisión Europea en cuanto a las ayudas de Estado que se pueden prestar, que se pueden ejecutar. Está el Clean Industrial Deal, que tiene que ver con la política industrial que se ha mencionado. Los nombres de estas comunicaciones cada vez son más difíciles de recordar. Está el marco temporal de crisis por Oriente Medio, que en principio tiene que ver solo con este año y con el incremento de precios de energía, y una que es especialmente importante también para el ámbito nacional y de la CNMC, que tiene que ver con la futura reforma del Reglamento General de Exención por Categorías, que regula, como es sabido, todas aquellas ayudas que no requieren una notificación individual a la Comisión Europea y que la Comisión Europea realice un análisis individual. Además de una paulatina renovación de todas las directrices sectoriales, algunas de ellas también se han mencionado. El resultado, como decía, es que aumenta los márgenes de lo que es permisible y, por tanto, se hace, y esta es un poco la conclusión o la idea principal que queremos exponer, se hace especialmente importante tener un segundo nivel de análisis que no se quede solo en qué es legal, qué es permisible por parte de la Comisión Europea, sino también dentro de esos márgenes de la legalidad, cómo diseñar o cómo constituir las ayudas de manera que sean procompetitivas y sean los más eficientes posibles, teniendo en cuenta que el objetivo sería maximizar el impacto que queremos lograr, a la vez que minimizamos las distorsiones sobre el funcionamiento de los mercados que toda ayuda genera. Y para eso, en la CNMC hacemos una serie el Departamento de Promoción hacemos una serie de actuaciones que tienen que ver primero con el asesoramiento sobre diseños de programas individuales, pero fundamentalmente también realizamos documentos generales. El primero de ellos tiene que ver con el seguimiento estadístico y aumentar la transparencia sobre las ayudas que se conceden en nuestro país, y para eso realizamos un informe anual sobre ayudas públicas, y la que podríamos llamar la nueva joya de la corona del departamento, que ha sido publicado hace apenas la semana pasada, que tiene que ver con esta guía de un correcto diseño y utilización de las ayudas públicas, ¿no? Que tiene que ver con exactamente eso, ¿no? Es decir, una vez superas ese nivel de esto es legal, esto se puede conceder, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es cómo elaborarlo de manera que se logren sus objetivos sin generar distorsiones excesivas, ¿no? Y hacemos una serie de recomendaciones que no vamos a mencionar todas, pero que básicamente se pueden resumir en que, de nuevo, toda ayuda tiene que estar justificada con base en los principios de buena regulación. En segundo lugar, tiene que ser siempre una posibilidad tener en cuenta otras alternativas. Muchas veces el mismo objetivo que se puede conseguir con ayudas de Estado se puede conseguir con regulación, por ejemplo. Una vez hemos decidido establecer una ayuda pública, es muy importante la elección del instrumento, que tiene que ver con subsidios, préstamos, avales o incluso instrumentos fiscales. En cuarto lugar, el diseño concreto del programa de ayudas, desde el importe, la duración que va a tener, si es limitada o no, los beneficiarios potenciales, el efecto incentivador, es decir, cómo generar que las empresas actúen y hagan lo que queremos que hagan. Y además del crowding out, ¿no? Que es el conocido como efecto expulsión, que tiene que ver con el desplazamiento de recursos privados cuando introducimos recursos públicos. Y por último, digamos, una cultura de la evaluación que tiene que ver con evaluar, tanto ex ante como durante la ejecución de las ayudas, como posteriormente ex post, hacer un análisis de impacto para generar ese conocimiento suficiente como para ir mejorando constantemente el diseño de las ayudas. Aquí, y con esto ya termino, es curioso que analizamos el borrador de consulta pública de la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías y normalmente todas las reformas con las que hemos venido mencionando en la presentación, en la CNMC estamos completamente alineados. Sin embargo, aquí en el borrador del Reglamento General había una novedad que tenía que ver con que se eliminaba la obligación de elaborar evaluaciones ex post en determinado tipo de ayudas, ¿no? Que superan un cierto umbral. Lo cual nos ha parecido siempre un poco contrario, así nos pronunciamos en la consulta pública, contrario un poco a esta cultura de evaluación que hemos mencionado, que merece la pena, digamos, dedicar esos recursos a seguir evaluando las ayudas con esa finalidad de mejorar el diseño y obtener unos mejores resultados. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti porque creo que has dejado muy claro todas las herramientas con las que cuenta la CNMC para contribuir también a crear ese ámbito con unas normas claras y de buen funcionamiento sobre el que la política industrial pueda trabajar, tener los efectos deseados y conseguir una
economía más competitiva a nivel español y de la Unión Europea. Vamos un poco justos, aún así yo creo que ¿alguna pregunta si hay por parte del público? Pues bueno, por si acaso es una cuestión de timidez, os animamos a que las formuléis ahora más en privado en un café que hemos organizado saliendo por ahí, y muchas gracias a todos por asistir.